Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este 18 de julio. 18 de julio, fecha en la que se cumplen años de la mayor, última y quizás más sangrienta lucha fratricida entre los españoles que recuerda la historia. Una fecha esta que pasados tantísimos años, bueno, pues hay quien todavía se empeña en recordar un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, en vez de converger juntos hacia el futuro, bueno, pues se complacen en escarbar las diferencias del pasado. Hasta aquí este tema. A partir de este momento, con la cabecera, el programa de hoy. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche, bueno, pues hablando de una cita anual obligada prácticamente en el calendario veraniego de nuestra región. Hablamos de la FIDMA, de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Bueno, lo que hace años se decía la Feria de Muestras. Voy a la Feria de Muestras. Este sábado voy con la mujer y con los hijos a pasar el día en la feria porque quiero comprar un coche, porque hay precios feria, porque la mujer quiere mirar, bueno, pues distintos artículos. No nos vamos a meter en ese jardín, en este caso. Bueno, para hablar de la Feria Internacional de Muestras de Asturias en su 63 edición, se encuentra con nosotros su director, su nuevo director, que sustituye a Álvaro Muñiz, y es también secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón. Álvaro Alonso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿cómo afronta su primera feria en primera línea de batalla? Pues en primer lugar con agradecimiento, a la confianza que tanto el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, don Félix Baragaño, como el resto de sus órganos de gobierno han depositado en mi persona para poder estar al frente de un gran equipo. Es una labor de equipo la Feria Internacional de Muestras de Asturias y seguir trabajando para que siga siendo el instrumento extremadamente útil, extremadamente virtuoso, que es para el tejido empresarial asturiano, para el conjunto de sus instituciones y como consecuencia de ella para el conjunto de la sociedad. El equipo que conforma la Cámara de Comercio de Gijón, desde su director comercial, Mario Cueto, el director técnico, Juan Bautista, como todas aquellas personas que trabajan en el día a día para que la Feria de Muestras cada agosto pueda abrir sus puertas, siendo el éxito que es lo que la hace posible. Y evidentemente también agradecimiento al que fue director durante todos estos años, a Álvaro Muñiz, por su generosidad, por su docencia, a la hora de trasladar tanto conocimiento, tanto saber hacer, que como ya digo, de una manera extremadamente generosa y también muy práctica, muy directa, ha ido durante estos años que he podido compartir con él el día a día de la feria y del resto de actividad ferial y congresual a lo largo del año. No en vano, en el 2018 fueron 321 días de los 365 días del año los que hubo actividad en el recinto ferial de Asturias Luis Adaro. Pues como digo, ese compartir esas experiencias, esos años, esa docencia, pues es lo que hace posible, gracias a ese equipo, el poder acometer, entiendo que con garantías, esta edición 63 de la FIDMA. Claro. ¿Qué nos vamos a encontrar en la misma este año? ¿Hay novedades que podamos destacar? Todos los años la FIDMA presenta novedades al conjunto de visitantes. Esas novedades son las que aportan los 2.000 expositores que ocupan los 160.000 metros del recinto ferial. UNOSA, por citar algún caso, presenta un nuevo stand, una nueva construcción en el que va a trasladar al conjunto de la sociedad asturiana
y del conjunto de visitantes, de los más de 700.000 visitantes que pasan por la feria, la nueva imagen de Dunosa, esa nueva imagen empresarial en la que ya está volcada. Benavente será un nuevo ayuntamiento fuera de Asturias con presencia en la FICMA. Portugal tendrá también una visita, una presencia significativa. Habrá un día de la ciencia de la mano de Severo Ochoa con una exposición especial, pero más allá de esas singularidades van a ser los productos, los servicios, el conjunto de atractivos que, como ya digo, los 2.000 expositores traerán en esta nueva de feria, donde va a estar realmente toda esa novedad. Claro. No hay que olvidar que es también fuente de empleo. El empleo es primordial en cualquier momento, en cualquier lugar, pero más en el tiempo que corre en Asturias. Y la feria genera empleo. Efectivamente, la Feria Internacional de Muestras, el recinto ferial a lo largo de todo el año, pero de una manera muy singular, la Feria Internacional de Muestras, en los 16 días durante los que se desarrolla, pero también en los días previos y en los días posteriores, crea empleo directo para aquellos expositores que precisan contratar personal específico para atender las largas y exigentes horas de trabajo, pero también el empleo que se crea en el sector de la hostelería, de la hotelería, del transporte, de la comunicación, de los medios de comunicación, de todos aquellos empresas que trabajan para que esos stands sean también atractivos con la preparación y la fabricación de los distintos medios modulares, gráficos, de publicidad. Es un motor de actividad en sí mismo, un motor de creación de riqueza que además pone a Asturias no solamente en el mapa nacional, sino también en el mapa internacional. Claro. Insisto, de manera muy especial durante esos 16 días, pero también a lo largo de todo el día del año. No podemos acostumbrarnos a que un activo de inmenso valor como es el recinto ferial, siendo como es, habiéndose construido y constituido como se ha hecho, nos acostumbremos y más a tenerlo, sino que debemos ponerlo en valor y desde la Cámara de Comercio de Gijón nos aplicamos a ello, a hacer ver al conjunto de las instituciones asturianas, al conjunto de la sociedad, que el recinto ferial y la feria de muestras son un inmenso valor para Asturias. Ese recinto ferial, ¿es un lujo para una ciudad como Gijón tener ese recinto con esas características y dimensiones en el centro ciudad? Es decir, no hay que desplazarse hacia un polígono en las afueras, que ya es obligatorio coger un medio de transporte público. ¿Lo tienen en el medio ustedes? Efectivamente, es un lujo para Gijón y es un lujo para Asturias el poder contar en un emplazamiento absolutamente privilegiado y emblemático, al lado de la playa de San Lorenzo, del Parque Isabel la Católica, con unas comunicaciones absolutamente privilegiadas, conexión con la autovía del Cantábrico, conexión a través de las líneas de autobús, las líneas urbanas de autobús con el conjunto de los barrios de Gijón, y sobre todo es también un lujo que se haya podido ir haciendo y constituyendo en el tiempo de la manera que se ha hecho, prácticamente sin haber costado un céntimo de euro al administrado, sino a la base de ir reinvirtiendo el propio remanente que la actividad ferial a lo largo de todo el año, como decía antes, iba generando. El Consorcio de Ferias y Exposiciones de Asturias, constituido por la propia Cámara de Comercio de Gijón, por el Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado de Asturias y la Fundación Cajastur Liberbank de una manera mayoritaria, el 99,5%, y el resto de las cámaras de comercio asturianas, Avilés, Gijón, también la Cámara de Comercio de León, el Ayuntamiento de Langreo y la Cámara Minera de Asturias y León, en su momento impulsados por el éxito de la Feria de Muestras y bajo la gestión de la Cámara de Comercio, supieron ver en aquel momento, bajo la presidencia y el impulso de Luis Adaro y la dirección de Pedro García Rendueles, la necesidad de ir haciendo y constituyendo este recinto ferial, y que a día de la fecha es absolutamente emblemático y singular y admirado en el conjunto del territorio nacional. Claro. Oviedo
que este año no estará en la feria, aspira o proyecta desde hace ya varios años la construcción de un recinto ferial. Se habla del Calatrava, se habla de la Plaza de Toros, se habla de los terrenos del antiguo hospital. ¿Hay mercado para todos o el recinto ferial de la Feria de Gijón es el recinto ferial de Asturias? Por un lado, es absolutamente lógico que cualquier ciudad pueda tener aspiraciones de todo tipo, y son absolutamente respetables y comprensibles. En todo caso, y ha ocupado los medios de comunicación en estos últimos meses y semanas, el área metropolitana asturiana debe ser concebida como tal, y más cuando hablamos de los dos grandes urbes asturianas, como es la capital del Principado, Oviedo, y como es Gijón, la ciudad con mayor población y motor industrial de Asturias, y probablemente también referencia turística y portuaria. Bajo ese conjunto es como deben ir viéndose el conjunto de las infraestructuras que vayan impulsándose, incluida, como es obvio, la actividad ferial y congresual, para que los recursos públicos, que también son limitados, se vayan dirigiendo hacia aquellos objetivos y aquellas necesidades que el conjunto de la sociedad, el conjunto de los ciudadanos, el conjunto del tejido empresarial y productivo asturiano realmente precisa. En ese ámbito es como debe analizarse, y como antes comentaba, cuando se cuenta, Asturias ya cuenta con un recinto ferial de Asturias, ese es el nombre, Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, es como debe tenerse en consideración a la hora de tomar las decisiones por parte de las administraciones locales o autonómicas. Entiendo. Bueno, vamos a volver a lo que es la FIDMA, lo que es la feria. ¿Es un termómetro de la economía asturiana? Voy a más. Hay quien dice, si hay muchas marcas de coches, hay buena feria. Si hay pocas marcas de coches, ¿es un termómetro, no obstante? ¿Nos marca el momento en el que estamos? Es un magnífico termómetro la Feria Internacional de Muestras. Es la Asturias, y si me atrevería a decir incluso la España de las opiniones, se traslada en la feria a una realidad ya de mercado, a una realidad expositiva, de actividad institucional, que posteriormente acaba siendo también la Asturias y la España de las estadísticas y de las cifras. El estado de incertidumbre o el estado de entusiasmo que vive el mercado en la feria se hace realidad, y por ello eso se palpa en los días previos, en las conversaciones con el conjunto de expositores, en el que vuelcan muchísimas de sus esperanzas y expectativas en la feria, a lo largo de ella, y evidentemente en el análisis que posteriormente todos los años se hace de cuál ha sido el resultado, fruto de la cercanía que el personal de la Cámara mantiene con el conjunto de esos expositores a lo largo de esos 16 días, para ver cuál es la marcha real en el conjunto de los sectores. Claro. Coches bastantes, ¿no? Todas las marcas están presentes, tanto marcas premium como de todo tipo, y yo me atrevería a decir que al día de la fecha no falta ninguna en la Feria de Muestras, lo que evidentemente es para nosotros una muestra de confianza del sector en la feria, con el que además estamos muy cercanos para facilitarles esa labor, como no puede ser de otra manera, porque la Cámara de Comercio, por encima de cualquier otra cosa, es una organización empresarial y no un organizador de ferias. Claro. La Cámara de Comercio de Gijón, ¿tiene usted el doble cargo en este caso? ¿Cuál es el estado de salud de la Cámara? Pues es un magnífico estado de salud, fruto del trabajo realizado por su actual presidente y por los órganos de gobierno de la Cámara, evidente también por el propio personal, y de una manera muy singular por el modelo de organización empresarial, organización cameral, que desde los años 65, de los años 60, comenzó a ponerse en marcha por el que fuera su presidente en aquel momento, don Luis Adaro, y que continuaron el resto de presidentes de manera muy especial, don Claudio Fernández Junquera
o don Guillermo Quirós, y que ahora don Félix Baragaño pilota de una manera, yo me atrevería a decir que absolutamente brillante. Es un modelo, como digo, singular en el conjunto del panorama cameral español, porque siempre ha estado muy vinculada a su actividad a un modelo que no dependiera única y exclusivamente de la cuota cameral permanente, que a día de la fecha ya no se cuenta. Pero unido a ello, lo que he de poner también en valor es el excelente trabajo que nuestras cámaras hermanas de Avilés y de Oviedo están desarrollando, con el que mantenemos una estrechísima relación, una estrechísima coordinación para, en último extremo, atender, como digo, de esa manera absolutamente coordinada, atender las demandas y los servicios del conjunto del tejido empresarial asturiano. Pues solo nos queda que invite a la gente a que disfrute de la feria, a los asturianos y a los no asturianos, porque muchos que nos visitan durante estos días y dicen, oye, pues voy a darme una vuelta por la feria. Es del 3 al 18 de agosto, que no lo habíamos dicho, abre las puertas el día 3, las cierra el 18. Me imagino que, como cuando yo era pequeño, será un evento para toda la familia, de la que podamos disfrutar todos, con lo cual invite a que participe la gente y disfrute de la feria. Pues acepto encantado la oportunidad que se me da y traslado una invitación para que todos los asturianos, todos aquellos que nos visitan, todos aquellos que están viendo estas imágenes y estas palabras a través de este excelente medio de comunicación, se acerquen durante esos 16 días a disfrutar de un evento absolutamente singular, de un evento virtuoso en el que podrán ver, disfrutar, degustar desde una magnífica exposición de pintura en el stand de la Corporación Masaveu, las propuestas que año a año nos trasladan Liberbank o el Banco Sabadell, el Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, el Puerto de Gijón, el conjunto de expositores, pequeños, grandes y medianos, en los que se puede conocer las últimas novedades del mercado en un espacio que es un gran jardín, que es un gran parque, otras de las singularidades de la Feria de Muestras, y pasar un estupendo día en el que, como digo, aparte de poder disfrutar de la excelente gastronomía que ahí se da cita, conocer las últimas novedades que el mercado y que las instituciones asturianas, y con presencia también en el recinto, nos presentan durante esos 16 días, que casi es una pequeña muestra de lo que el mundo ofrece a día de la fecha. Claro. Pues con esa invitación nos quedamos, ya saben, cita prácticamente obligada en el verano asturiano, del 3 al 18 de agosto en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la Feria Muestras, para aquellos que ya tenemos alguna edad. Álvaro Alonso, director de la FIDMA, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Nos vamos rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de imagen y vamos a hacerlo, bueno, pues sin duda con la persona que más sabe de este tema. Vamos a hablar con el psicoesteta Ramiro Fernández. Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Todo bien, todo correcto, ¿no? Todo correcto, muy bien. ¿De verano qué tal? Bien, bien. Bueno, todavía esperamos que llegue el sol ya de una vez, definitivamente. A ver si llega para quedarse. Exacto, y no llega en un viene y va, va y viene. Y esto bueno, para bien. Los que trabajamos, la verdad, está bien. Ahora siento claro. para la gente que, sobre todo para los niños, sí, ¿no? Que quieren la playa y quieren tal. Pero bueno, hay que ir adaptándose, como buenamente se pueda. Bueno, en verano, pues qué sé yo, aquellos que tienen pelo, digo yo,
tienen que cuidarlo más, no lo sé, porque que si vas a la playa, que si te bañas en el agua del mar con agua salada, que si vas a la piscina, que si el agua lleva cloro, que si haces deporte o que si el calor y sudas más, ¿en verano el cabello requiere mayores cuidados? Sí, Juan, pero yo siempre en comandita con los dermatólogos, el periodo vacacional, no debemos tampoco de preocuparnos mucho por el pelo. Sí preocuparnos en este sentido del sol, tener mucho cuidado con el sol. Y luego lo que sí tenemos que tener es simplemente un champú neutro totalmente para todos los días aclarar ese cabello. Bien sea que vayas a la piscina, bien sea que vayas a la playa, el salitre, etcétera, etcétera. Sí. Y de vez en cuando, pues bueno, poner un acondicionador de mantenimiento. Sí. Distinto es después de que ya pase el periodo vacacional, ahí sí que hay que empezar ya a cuidarlo con un poquito más de seriedad. Cuando hablamos de poner un acondicionador, sí, hablamos tanto para hombres como para mujeres, sí, ¿no? Sí, no, claro. No pensar que esto del acondicionador es solo para ellas. Yo estoy hablando en este sentido en general, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, lógico. Van a la playa, van a la montaña, pasean. Yo lo veo mucha gente, la gente madura, tipo el cabello que yo tengo, pues si no llevas gorra, ese cabello se pone amarillento, da una sensación de suciedad. Sí. Entonces, bueno, pues hay que protegerlo un poco para que esa cana no se oxide y que esté siempre esa cana blanca. Pero bueno, son cuidados mínimos. Para que, en fin, en verano, pues ya sabes, la alimentación, el trasnochar, sí, en fin, siempre, pero no vamos a estar estrictamente pendientes de este tema. Yo lo dialogo, repito, mucho con los dermatólogos y ellos están en un 95% que casi lo más importante es el cuidado del sol. Correcto, el sol es muy bueno, claro, pero también hay que tener mucho cuidado. También puede dañar, sin duda. Hemos hablado de los que tienen pelo, vamos a hablar de los que no lo tienen, porque últimamente yo lo leo en el periódico, lo veo por la tele, en reportajes, dice, los calvos invaden Turquía, porque van a Turquía a hacerse implantes de pelo. ¿Qué es esto de ir a Turquía a hacerse implantes de pelo? Bueno, porque en Turquía la verdad es que se han volcado con esta necesidad que el hombre tiene, que no lo manifiesta, pero que han captado de que hay que poner unos precios más asequibles. Desde luego hacen un marketing extraordinario desde el viaje, el hotel, o sea, la estancia y luego el implante de cabello, ¿no? Es apabullante, o sea, la gente que de todos los estratos sociales se están desplazando a Turquía. Yo solamente pongo un pequeño pero en esto, de que, claro, hacen el implante en Turquía y luego se vienen, por ejemplo, los que van de España, vienen y si surge alguna anomalía, claro, tenemos que pagar el pato nosotros, ¿no? El cuidarlos, tal, cuando realmente luego el implante lo hicieron allí y ellos, claro, se lavan las manos muy bien porque dice, ala, usted ahora ya hacer su vida normal. Ya, pero hay que tener ciertos cuidados. El implante, yo quisiera, si me permites, sintetizado. El implante, hoy de todos los temas que hay, que dicen que hacen maravillas en la caída del cabello, que hasta la fecha para mí no hay ninguno, yo soy un osao, pero digo lo que siento porque de mis 59 años al pie de una butaca yo no he visto nunca salir el pelo, por eso me atrevo a decir mi opinión. Entonces, hoy no hay nada para la caída y para resolver, y menos para que salga. En cambio, el implante de cabello, si se llega a tiempo y si se hace a tiempo, y está mal que yo me ponga de modelo, pero si nuestros televidentes me ven, si yo pusiese 1500 cabellos aquí, otros 1500 aquí en estas dos entradas y otros 1500 en el vértex, con el cabello que yo tengo, sí se puede repoblar un poco, porque no nos engañemos, una cabeza tiene
una media de 145.000 cabellos y la bóveda craneana son 60.000. Luego poner 3.000 en una área de 60.000 cabellos, pues es engañarnos un poco a tal. Lo que pasa que es tal la psicosis que hay en muchísima gente, hombre, mujer, que, bueno, pues tal. El hacerlo es tremendamente, es verdad, sencillo. Se hace una anestesia subcutánea y te van poniendo cabello a cabello, dibujado primero en donde queremos repoblar un poquito más, y dura pues 6, 7, 8 horas, depende de la cantidad que quieras poner. Un máximo de 3.000, 3.500 cabellos de cada vez, y luego se puede ir cada 4 meses, seguir repoblando. Pero yo repito, siempre tiene que ser que haya algo de cabello, digamos, en la bóveda esa craneana. Por ejemplo, nuestros televidentes lo pueden tener con el ejemplo tuyo ahora mismo. Correcto. Si ahí tratamos de poner 3.000 cabellos en un área de 60.000, Juan, eso es hacer, y permíteme que lo diga, es hacer el ridículo. Falta de profesionalidad del quien aconseja y luego de quien lo hace, ¿no? Porque no es así. El ridículo, o el ridículo más espantoso, que decía un profesor mío, me decía, me hiciste un examen que fue el ridículo más espantoso. En este caso sería el ridículo más espantoso. Sí, ¿no? sí, supongo. Sí, claro. Sí. Además, hay un tema, y con esto, vamos a ver, no nos vamos a meter en el jardín que creo que me voy a meter en este caso, ¿no? Yo pienso, una mujer, por ejemplo, tiene el cabello moreno, y el viernes dice, pues mira, a partir de mañana rubia, y no pasa nada. Es decir, puede incluso hasta que digan, oye, estás incluso hasta más bonita, es decir, estás socialmente aceptado. Pero como una persona, por ejemplo, como yo, va a Turquía y vuelve con cabello, dices, no, tu tema, ¿cómo se dice? Tu área de calvicie es muy grande, y oye, milagros ni en Lourdes, ni en Turquía. Ni en Turquía, en este caso. Eso, correcto. Cuidado, correcto, correcto. Bueno, Ramiro, 59 años al pie del sillón de la peluquería. Tú que tratas con muchísimos futbolistas, en una ocasión, en una entrevista que le hacían a un futbolista muy conocido, le decían, si usted no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Y decía, hombre, pues a mí me hubiera gustado ser maestro escuela. Bueno, si Ramiro no hubiera sido peluquero, ¿qué hubiera sido? Bueno, en un principio yo llevaba 4 años en un colegio interno que he estado en Balmaseda, y si mi hermano, el que tenía la barbería en el Musel, no me llega a sacar con el consentimiento de mi padre, yo creo que hubiese sido un cura de estos, pero un cura, sí. Pero cuando me sacaron de lo de cura y me llevó para la barbería, bueno, el apostolado se puede llevar de muchas maneras, ¿no? Duda, entonces yo traté de llevarlo en mi vida profesional, ¿no? Por eso digo que la categoría o la calidad de una persona no debe medirse por la profesión que se tiene, sino por el modo de desenvolverse dentro de ella, porque tan digna puede ser la de un médico, un abogado, un arquitecto, un taxista o un peluquero, ¿no? Nos defendemos en esferas distintas y cada uno, yo creo que debe de luchar por ser el mejor dentro de su profesión, sin pisar a nadie y sin hacer de menos a nadie. Esa es mi visión y, digamos, un poco mi trayectoria, ¿no? Pues yo que lo veo así, ahora que lo dice, como con el capelo cardenalicio, o sea, vestido de cardenal, ahí, bien, de estos cardenales que sean las películas. Si me permites, tengo una anécdota. Cuando Paloma Gómez Borrero me llevó para que el Santo Padre me recibía en audiencia, eran las 6 de la mañana, porque teníamos que ir ya a ver en su capilla privada a la Santa Misa que él daba, y entonces, bueno, salimos temprano y al llegar al Vaticano, lógico, nos paran esos guardias ahí, y él me decía, y ella me decía, yo iba vestido de traje oscuro, camisa blanca, la corbata y un abrigo oscuro con el cuello hacia arriba, y entonces, como tenía este anillo, ella me dijo que fuese así, ¿no? Y entonces, al bajar el cristal, pues ella dice, bueno, buenos días, no sé qué, y le dice, Porto Monsignori.
Y el guardia se me cuadró y yo como que le daba la bendición. O sea que, no, esto fue real. Y él pegó, claro. Real. Ella dice, Porto Monsignori. Claro. Y el otro, ras, claro, como yo iba así, Sí, todo de negro y todo negro. tal, dice, este es verdad que hay un... Sí, un manda más de aquí del tema, claro. Sí. Ramiro, ¿creen el más allá? ¿Hay algo más para allá que, como decía mi tía, que este valle de lágrimas? Bueno, yo creo en el más allá y en el más acá, Juan. Sí, primero en el más acá y luego en el más allá. Creo en el más allá y en el más acá. Sí. Yo creo que mi filosofía en ese aspecto se puede condensar en la frase de Ramón y Cajal. ¿Cuál? Sí, trabaja como si fueras a vivir siempre y vive como si fueras a morir mañana. También. Yo eso es lo que trato Pero me preguntas si quiero el más allá y el más acá. Bueno, estamos en el pleno siglo XXI, ¿no? Pues sí. esa es mi modesta filosofía. Claro, no, y efectiva, sin duda. Bueno, vivimos una época, ahora que lo decía Ramiro, siglo XXI, de cambios espectaculares y además de cambios rápidos. Quizás a lo mejor si habláramos con personas que vivieron hace 100, 200 años, también nos dirían, es que ahora las cosas cambian muy rápido. Bueno, yo creo que ahora cambian más rápido que antes, ¿no? Incluso los jóvenes quieren algo y lo quieren ya. Quieren ver un vídeo en YouTube, por ejemplo, y si hay que esperar 5 segundos, ya cambian a otra plataforma porque los 5 segundos se les hacen eternos. Todos estos cambios son buenos, se dejan notar, nos pasan factura. Sí, estamos en una sociedad cambiante, competitiva, actualizada e inconformista. Sí. Esto lo vemos, ya has mencionado la juventud. Tú sabes que la juventud hoy quiere llegar muy pronto, quiere tener dinero muy pronto, quiere triunfar muy pronto, quiere tener éxito muy pronto. Y se aburre de un éxito, digamos, rápido. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta sociedad que nos demanda precisamente todo eso que estamos diciendo, ¿no? Y pobre del que no se coge a ese tren, porque como quede en alguna estación... tú sabes, Juan, que estamos en una sociedad cada vez más que olvida, si no te mueves un poco, con una capacidad de olvido impresionante, ¿no? Y entonces, aquí está el caso mío, llevo 59 años y todavía estoy dando un poco de guerra. Pues pobre de mí del día que me quede y que no tal, ¿eh? Porque unos dicen, pero bueno, él hace esto, él está moviéndose. Pues claro, y esto debemos de hacerlo todos, todos. Claro. Ahora que la gente se jubila bastante joven, digamos, pues tiene que tener... Yo me quedo asustado cuando me dice, acabo de jubilarme, chico, es que me aburro, no sé qué voy a hacer. Pero ¿cómo es posible? Con lo dinámico, con lo entusiasta, con lo vitalista que soy yo, y a los que tengo alrededor, pues esta es nuestra sociedad, ¿no? Claro. Y yo quiero ir en ese tren, no quiero bajarme de momento. Claro. ¿Y el dinero qué es para Ramiro? Jolín, qué pregunta. ¿El dinero qué es para mí? Bueno, el dinero es muy importante, no para mí solo, para Juan y para todo el mundo. No, para todos. Ahora bien, bueno, si me lo preguntas así a bote pronto, el dinero es libertad en la mano del hombre responsable, ¿no? Porque, bueno, para todo hay que... Libertad en la mano del hombre responsable. Sí, para mí, bueno, pues, oye, porque, claro, hay que saber, porque aquí es el rico, ¿de acuerdo? Sí. Pero el pobre, todos tenemos que adaptarnos a las posibilidades. A un presupuesto. Sí. Y ahí fallamos cuando nos salimos del presupuesto. Si yo tengo 8 y gasto 10, mal. Ya empiezan los problemas y los inconvenientes. Entonces tenemos que tomar conciencia de adaptarnos a lo que tenemos. Y aquí no es quejarnos, siempre estamos de qué tal. La sociedad está así montada. Entonces tenemos que adaptarnos a esas circunstancias. Y emplear enormemente el ingenio,
el moverte, decir, bueno, pues hoy a luchar, pues si puedo arañar un poquito más para que llegue el verano y oye, iba a ir 8 días al pueblo de tal, pues a lo mejor puedo coger 15 días con mi familia y nos vamos a la playa al sur, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es todo una planificación, pero... Bueno, vulgarmente, no debía de decir esto, pero como mi padre se lo oí muchas veces, según el burro, la albarda. Efectivamente, efectivamente. O como decía, su padre decía, según el burro la albarda, el mío dice, viendo la caseta ves el perro. Exacto. Viendo la caseta Muy ves bien, el perro, efectivamente. Muy bien. Bueno, Ramiro trata, iba a decir a diario, habitualmente, con jóvenes multimillonarios. Me refiero a futbolistas. Estoy pensando en Piqué, en Sergio Ramos, bueno, pues tantos y tantos, ¿no? Raúl en su día. El otro día leía por internet, decía, 4 de cada 5 deportistas de élite millonarios se arruinan al cabo de los años. Es decir, ganan mucho dinero de manera muy rápida. Cuando son chavalinos, prácticamente les meten el dinero en el bolsillo por su afición, que es jugar al fútbol, en una palabra. Pero claro, a los 35 36 años la carrera deportiva se acabó y el dinero, yo no sé si es que están acostumbrados a un tren de vida muy elevado, bueno, con todo lo que ello conlleva, y dice, y muchos se quedan arruinados. Cuando todavía están en su apogeo, como es ahora, ¿el dinero usted ve que les haya cambiado? Estoy pensando, por ejemplo, eso, no vamos a citar nombres propios si le parece, pero bueno, Seo Piqué, Sergio Ramos, bueno, Iniesta, el otro, el de más para allá, Fernando Torres, ¿el dinero les ha cambiado? Algunos sí, claro. Algunos sí. Yo que llevo 25 años con ellos, hablo de la élite del fútbol español, a algunos sí, claro. Y lo que tú dices, que se han arruinado, que yo los conozco, y que han ganado muchísimo dinero, su nivel, digamos, cultural es bajo, luego hay muchos moscones alrededor de estas estrellas del fútbol, y como no tengas un poco de una mínima inteligencia de saber apartar la paja entonces esto es lo que estoy viendo en algunos futbolistas. Hay otros que, como yo digo, tienen la cabeza muy bien amueblada y ya desde jóvenes empiezan a saber por dónde, cómo, la inversión que hacen, cómo lo colocan, cómo saben tal. Pero para mí, fíjate, en ese punto, Juan, son los menos. La mayoría, en fin, tú sabes, yo lo dije muchas veces, que la borrachera no es solo etílica, sino que es de sentirte aquí el Dios Todopoderoso, ¿no? Un chaval con 19 años, 20 años, 21 años, y que tenga ya una cuenta corriente extraordinaria y que su nivel, digamos, cultural no es muy tal, pues oye, él se ve en una nube que, repito, juega un papel importante a veces en la familia, en tratar, pero él ya está por encima del bien y del mal, y caen algunos, yo lo siento, porque además todos conocemos a muchísimos futbolistas que se han visto y se están viendo. Vamos, abocados en ese fracaso que han tenido total. Sí. Claro. Bueno, para no citar nombres españoles, quizás ustedes lo han visto en prensa, Cafú, el lateral bueno, legendario de la selección brasileña de fútbol, ha tenido que vender 5 propiedades porque al parecer no le llega, no le llega, literalmente. Andreas Brehme, lateral izquierdo de la selección alemana, autor del gol que le dio el triunfo en el Mundial de Italia 90, lateral también que jugó en el Real Zaragoza, está en la indigencia. Creo que le dio un empleo el ayuntamiento de su localidad. Y unos cuantos más. Bueno, cito extranjeros mejor, porque bueno. Para no herir susceptibilidades. Bueno, de los futbolistas vamos a pasar a los políticos. Cuando la campaña electoral invitábamos a Ramiro a este programa y nos analizaba, bueno, pues la imagen de los candidatos. Decía cuáles eran los puntos fuertes, decía cuáles eran los puntos débiles y no se cortó. A los que tenía que tirar a las orejas, tiró de las orejas. Me consta que ha visto un cambio a bien en Adrián Barbón, ¿es así? Lo he manifestado en el estudio del cual decía que ya era secretario general del PSOE, entonces él vestía con su pantalón vaquero y su camiseta tal, pues claro,
iba un poco pues a su comodidad, ¿no? Entonces yo ya le sugería que al ser el responsable máximo del PSOE tenía que en muchos momentos ya ir a tono con las circunstancias. Máxime ahora al ser presidente. Ya era la indicación que yo le decía, con algunas camisas blancas, con un par de chaquetas de quita y pon para tal, y hoy lo estamos viendo cómo ha hecho ese cambio, porque claro, ahora ya no es el señor Barbón, diputado, ahora es el señor Barbón, presidente del Principado de Asturias, de todos los asturianos, y tiene que transmitir una imagen de señorío, de responsabilidad, de saber estar, de tener una imagen personal, impulsora, que coordine perfectamente, digamos, el peinado, el vestido, la ropa y la figura. Bueno, también muchos políticos, yo recuerdo cuando Winston Churchill, parece que todos él puro y estar gordos y fuertes y tal. Bueno, pues él tiene una pinta de que es un chaval joven, pero que bueno, tal como le he visto ahora vestido, le han hecho las chaquetas y su nuevo, digamos, su nueva imagen es muy positiva. Claro. Me comenta una mujer ya de edad. El otro día viendo unas imágenes por la tele, me dijo, qué elegante es Alfredo Cantelli y lleva la raya peinada que no se le mueve un milímetro. Lleva la raya, me dijo, calcada. Es elegante. Bueno, Alfredo es como, me hace recordar a Adolfo Suárez, que ni un pelo se suelta, ¿no? Hoy hay que tener en cuenta que el hombre desarrolló más el sentido del tacto, nos tocamos más, pero bueno, Alfredo, yo estoy seguro que su esposa juega un papel importante también en la ayuda de esa imagen que coordina él y que claro, simboliza un poco el alcalde de Oviedo, ¿no? O sea que Alfredo, pues no le pidamos peras al olmo. Él no va a ir ahora con una camiseta ni tal. Él es un hombre ya que ya en el centro asturiano casi siempre se le vio con corbata y con traje o con combinado. Tal, y entonces, bueno, pues ahora el armario, pues supongo que aumentaría todavía un poco más, pero siempre lo ha tenido, ¿no? Esa es la imagen que tiene él de un hombre pues elegante, como es un poco la sociedad ovetense, ¿no? Ovetense, en este caso. Pues Ramiro, hemos hablado de los políticos, de los futbolistas, de su pasado, de que pudo ser sacerdote y en el Vaticano coló por cardenal, prácticamente. Hemos hablado prácticamente de todo. El verano, ¿hay vacaciones? ¿Cómo lo va a pasar? Sí, bueno, aprovecharé un poco unos fines de semana un poco largos, porque ahora estoy dando vacaciones de descanso al personal, claro. Entonces, bueno, yo tengo que estar ahí más o menos jugando, pero sí, en esta vida lo importante es saber organizarse, ¿eh? Por ello, eso de... Hay ya muy pocos ciudadanos que cojan 30 días ya libre, ¿eh? Ahora ya se reparte entre Navidad, Semana Santa, verano, y entonces, bueno, pues es lo que hacemos un poco este nivel de los que estamos del medio para abajo. ¿No? Pues Ramiro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Si no nos vemos antes, feliz verano. Muchas gracias, igualmente, Juan. Gracias. Nos vamos muy rápidamente, no a Turquía, no, a Turquía no vamos a ir, no, a Dios pongo por testigo que jamás iré a Turquía y jamás pasaré hambre. Bueno, nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos el espacio de esta noche hasta ahora.
Bueno, continuamos el programa de esta noche. Me preguntaban el otro día, o nos preguntaban el otro día por redes sociales, ¿dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria Tracker? ¿Dónde está la modelo y blogger asturiana que no sale? Bueno, pues ya está con nosotros, con lo cual, tiempo para hablar de moda y otras cosas con Victoria Tracker. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día en el que nos estén viendo. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, supongo, buenas tardes, Sí. no lo sé, que por fin aquí, de Sí. nuevo, que la verdad está un poco desaparecida, pero prometo que os lo compensaré. Bueno, todo con bien, muchas ganas tenía de entonces. volver. Bien, Bien, perfecto. con mucho ánimo. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy Victoria no nos va a hablar dando en cuanto de qué ponerse para ir a la playa, qué ponerse para ir a una fiesta de verano o para, bueno, pues quizás para picar algo en una terraza, porque has de saber que hay mucha gente que para picar algo en una terraza, que sea un poco tortilla, unos calamares y tal, se viste como si fuera para una boda, y eso es un error, ¿no? Pienso yo. Los hay, los hay. Sí. También yo admito que yo, en mi caso, dentro de las tendencias, prima la comodidad. Pero es verdad que hay gente que para una cosa muy sencilla se pone lo que dices tú. Se pone a tope. De punta en blanco. De punta en blanco o de punta en negro, con trajes negros largos. Bueno, tremendo aquello. Bueno, nos va a hablar de una cosa, chicas y chicos, todos y todas, humanos y humanas, para que nadie se enfade, que nos va a interesar, y es cómo mantener el orden y la disciplina dentro del armario. Bueno, pues al parecer hay una japonesa, creo que es japonesa, ¿no? Sí, es japonesa. Asiática es, japonesa. De japonesa. Tokio, de Tokio. De Tokio, del centro de Tokio, del mismo Tokio de toda la vida. Bueno, de ahí es esta mujer, que se llama Marie Kondo. Exactamente, Marie Kondo. Esto es, Marie Kondo, bueno, que ha inventado un método, se ha hecho súper famosa, de cómo organizar, cómo mantener todo en orden dentro del armario. ¿Es así? ¿Digo bien? Sí, básicamente es una loca del orden. Una loca del orden. Pero loca, ahora te lo voy a explicar más en concreto. Bien. A nivel, bueno, ella sacó como un... ¿Quién es ella? Vamos a comenzar hablando por ella. ¿Quién es una japonesa, ya tiene 2 hijos, una chica, así muy solita. Debe ser un retaquín, por lo que la ves, debe ser pequeñita, debe medir Sí. 1,50 m. Pero Pero bueno, bueno, ella se hizo, bueno, ella sacó unos libros, unos bestsellers, en los que ya, imagínate el nivel que lo ponía, como la magia del orden, la felicidad después del orden, Sí. pero por lo que se hizo realmente conocida fue porque después Netflix, como Netflix todo lo que saca viene Sí. siendo un boom, Sí. Netflix sacó una serie sobre ella. Sí. Es verdad que para entender su método tampoco te hace falta verte la serie entera, porque son además unos casos extremos. Ella va con su traductora y ve unos casos que tú dices, madre Dios, esto no es desorden, es un síndrome de Diógenes. Sí, una leonera aquello. Exactamente. Entonces ella empezó a hacer su método que lo llamaron método KonMari, porque es verdad que con su nombre, el tema Sí. hispanohablante, lo de Marie Kondo, Sí. pues podía sonar un poco mal. Entonces Sí. se llama el método KonMari, Sí. por decirlo de alguna manera. Y yo te iba a decir cómo aplicarlo, de alguna manera, cómo lo he hecho yo Ajá. a nuestro día a día. Tampoco hay que ser tan extremos como ella, pero yo te digo a un punto de que ella la llamó. Me encanta, porque Sí. además yo siempre fui un poco tal del orden. ¿Cómo? Pero Oye, ¿siempre fuiste un poco tal del orden? ¿Quiere decir que no. siempre fuiste un poco desorden o que no, al siempre revés, fuiste un poco del me orden? gusta mucho el orden, no soy muy de cuadriculada de esto aquí, esto allá. Yo, Sí. por ejemplo, cuando me mudé ahora era en plan, tenía una estantería preciosa, todo así, y un día venía mi madre y me pasaba las llaves, me pasaba las llaves y decía, mamá, no me poses las llaves que me rompes la armonía de la... La armonía. La armonía, a ver, no, era una estantería grande así que tenía con Sí. 4 decoraciones que ahora al final, cuando llevo más tiempo, ahora ya está llena de cosas. Ahí está. Pero al principio, entonces, yo te digo cómo aplicarlo a nuestro día a día, porque tú ya la ves en el programa y ya es un poco extremo. Yo creo que nadie en su día a día haría eso, porque aparte que tardaríamos siglos. Ella, por ejemplo, va a recoger la ropa, aparte de que solo y única y exclusivamente deja una prenda de cada, quiero decir, en plan... Por supuesto, todo lo que no te pongas, ella sacas todo, lo pones encima de la cama. Puedes ver vídeos en YouTube también, hay muchísimos. Sí. Esta es tu cama. Sí. Tú vacías todos tus armarios, cajones, lo tienes encima de la cama. Entonces empiezas a liquidar todo. Esto a lo mejor, te voy a decir una cosa que decía también mi abuelo, que era, Sí. esto hace más de un año que no te lo pones, fuera. Entonces, a un montón. Que esto no te lo pones en X tiempo, fuera. Que esto ya no es de tu talla, fuera. Porque siempre están los por si acasos. Claro. Esto es por si adelgazo. Correcto. En mi caso, esto, a ver si engordo un poquitín y me vale. Todo eso, fuera. Luego, dentro de las cosas que quizás te puedas poner, vas haciendo montones. Como te mandaban las fotos, yo también lo he hecho hasta con cosas de maquillaje. Sí. Entonces vas haciendo montones con cosas que te pones, pero ya a lo mejor deja una camiseta negra, Sí, una camiseta blanca, Ajá. básica, una camisa blanca, sí, un vaquero, sí, un pantalón de traje y una americana. sí, Pues si fuera por ella dejaría esas 4 cosas. Y a lo mejor un playero, un tacón, sí. bueno, playero, zapatilla, como la gente, un playero, un tacón
y unos andan. Ella, si fuera por ella, dejaría eso. Pero es que Maricondo, por lo que digo yo, que es un poco loca del orden desde mi punto de vista, aunque me encanta. Sí. Si ves los programas en los que hace, que es por lo que se hizo más viral, Sí. y ahí llega al punto de que toda esa ropa, sea la que se quede, sea la que va a regalar, va a donar, va a lo que sea, ella, según entra a las casas, ella se arrodilla en las casas. Lo primero que hace es se llega. Sí. Bueno, a ver, también es verdad que los japoneses, tú párate a pensar cuántos son y cómo viven, en qué casas viven. Sí. Viven en unas casas enanas en las que es Muy verdad pequeñitas. que ya tienes que ser o muy ordenado Ajá. o te mueves, pero son mínimas y, por ejemplo, ella tiene 2 hijas. Sí. O eres mío o directamente no entras. Son unas casas como, vamos, Sí, duermen en nichos. exactamente, Casi, prácticamente. literalmente. Sí. Entonces ella, cuando ves el programa que hace, por ejemplo, llega entre las casas y se arrodilla en las casas, hace a todos arrodillarse, pues empieza a ver, como digo yo, a sentir como la energía de la casa y darles gracias. Pero es que luego, prenda que coge, también lo hace con los libros, con el maquillaje, baja a los garajes, que yo les digo, madre, pero si es que los garajes la gente los tiene muy curiosos. Sí. Hay otros que son terroríficos. Pero entonces, por ejemplo, coge las camisetas, todo esto lo voy a regalar, pero prenda por prenda, se sienta y va diciendo, es que esto se arrodilla, entonces va a dar, se arrodilla, le reza, poco menos que le reza, no sé si realmente le reza o no le reza, pero le da las gracias a la ropa a la que va a tirar por todos los momentos que ha vivido con ella. Quiero decir, una persona normal no puede hacer eso con las 25 o 100 o 10 camisetas que vas a tirar, porque te tirarías la vida entera. La vida entera. Y evidentemente yo lo he aplicado y la verdad que, vamos, es increíble lo que se nota. Ahora te traigo aquí una cosa para hacerte un ejemplo. El espacio que... Es decir, ella, bueno, es una fanática de este asunto, es una samurái de este tema, de la tal. Luego, por favor, avisarme por el cuando tengáis una foto de ella pinchada en imagen, porque no llegué a verle la cara. Vamos a ver cómo es. Es muy graciosa. ¿Es muy bonita, dices? Bueno, Es vamos a verlo. graciosa. Graciosa, vale. Es muy chiquitina, pero muy buena. Vamos a ver cómo es. ¿Ella es una Mira, fanática tiene- de esto? Ah, es muy joven. No es la misma la edad que tiene, no estoy segura mismo tendrá, no sé si tendrá 30 y pico, sí, tiene dos niñas. Ah, pues tiene cara de niña ella. Sí. ¿Y qué va, con kimono de la vida? No, algunas veces sí, otras veces la ves vestida normal, pero es una chica así súper chiquitina, siempre va de plano. Que de hecho la traductora debe ser muy plana, muy pequeñita también, pero la traductora aún así le saca una cabeza, o sea, debe de medir 1 metro. Fíjate ¿Cuenta? tú. Bueno, nada, sí, ahí, del medio Japón, del medio Tokio. Bien, decíamos que ella es fanática de esto, pero tú lo has aplicado en tu caso particular de un modo más light. ¿Y tienes ahí algún ejemplo de cómo ordenar el tema, cómo doblarlo y cómo esto? Mira, ¿no? yo te iba a decir A ver. una cosa antes de enseñártelo. Sí, sí. Yo, por ejemplo, evidentemente, ya no solo porque yo tenga el tema moda, evidentemente, la gente de hoy en día, yo ya lo digo por la gente de mi edad, nos gusta a lo mejor mucho. A ver, yo luego hay ropa en la que te das caprichos. Yo tengo ropa de cuando era pequeña más buena que guardo. Sí. Pero es verdad que tampoco solo dejas una camiseta blanca, ni una camiseta negra y una cosa de cada. Evidentemente yo tengo más y, pues, por ejemplo, digo, mira, estas no me las pongo en X tiempo. Bien. Las aparto, las liquido, estas las Afuera, tiro, estas no. Pero te puedes dejar camisetas de colores, no de colores, varias, por ejemplo, si te gusta el azul o te gusta el rosa. Sí. Pero, por ejemplo, tú lo organizas, pero... Es que me estoy enrollando. Tú lo organizas, pero no tienes por qué dejar una prenda de solo, ni un bolso, por ejemplo, negro. Puedes tener varios. Pero la cuestión es cómo lo ordenas? ¿Cómo lo sitúas exactamente dentro del armario? Porque yo es verdad que tenía el método clásico, que te lo voy a enseñar ahora, que es camiseta sobre camiseta sobre camiseta, plano en el armario. Y yo, aunque he retirado ropa, dentro de cuando ya la había retirado me seguía ocupando mucho espacio. Yo ya tengo 2 habitaciones que son solo la ropa. ¿2 habitaciones tienes? Bueno, solo mi habitación que es armario empotrado grande así que hace una L, y luego las cámaras y toda la otra habitación que es la ropa. Y luego la que llevo y traigo a la otra casa. 2 con tendencia a 3, habitaciones llenas de Porque ropa. en la otra casa también ocupo un algo, pero bueno. Me estás recordando a este anuncio que hay, me parece que es de una cerveza, donde hay unas chicas que van recorriendo la casa de una y llegan a un sitio, una habitación que es como un vestidor, pero solo con zapatos. Y entonces todas empiezan a chillar, ilusionadas, fantásticas, porque ven todos zapatos que tiene aquella, y luego los chicos hacen el recorrido paralelo. A ver lo que tardan en prohibir este anuncio por el tema de sexista, ¿eh? Bueno, y se encuentran con la misma habitación, solo que llena de botellas de cerveza. Sí. Bueno, entonces tienes 3 habitaciones llenas de ropa. Más o menos, sí, le hacemos la cuenta, sí. Hay tiendas que tienen menos. Pero es que, por ejemplo, a ver, te decía que me vas a decir, ay, ¿dónde vas? No te dicen a tu madre. Claro, yo es verdad que aunque me controlo, también sé comprar muy bien, ¿eh? Y también a mí me vale la ropa de cuando era muy pequeña porque sigo siendo igual de delgadina, igual de alta. Pero, por ejemplo, también te dice que pensar que mi madre, por ejemplo, a mí me apasionan los zapatos y los polos, evidentemente, aparte de todo. Mi madre, en su casa, y yo de todavía me acuerdo y la sigue teniendo, tiene una habitación que es solo para los zapatos. Solo para los zapatos. Solo para los como zapatos. Como el anuncio de esta marca de cerveza. Entonces, claro,
también te dice un poco, pero también Qué es guay. verdad que soy de cuidar mucho la ropa. Claro. Y de comprar bien, quiero decir yo, no comprar por comprar, y Sí. luego cuido mucho la ropa y me vale mucho la ropa cuando era pequeña, y como todo vuelve, Sí, sí, pero sí, entonces, claro, sí. yo con Maricondo liquidé muchas cosas. Bien, que- ¿cómo funciona? Exactamente. A ver, vamos a ver una demostración práctica mira, del yo- método Maricondo. Exactamente. Yo Vale, vuelva o no vale. vuelva, hay cosas que quité y cosas que dejé. Pero, por Bien. ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Traje 2 vaqueros y 3 camisetas. Voy a hacerte Correcto. un ejemplo muy sencillo. Venga. Imagínate que esto es una cajonera, de las Sí. que sacas así de una Abrimos cómoda. ahí. Te saco, por ejemplo, aquí 3 camisetas que 3 traje. camisetas. Bueno, ya las traigo dobladas un poco más al método de ella que al método que es. Tú imagínate, te voy a hacer un ejemplo, ¿eh? A ver. Bueno, a ver, está muy arrugada ahora de venir en la bolsa, Bueno, pero nada. tú, voy a ponerte un ejemplo. Tú en un cajón normal, sacas un cajón, tendrías Y se esto, suele poner así, sí. tendrías esto doblado así. Ajá. Es que claro, ya las traigo yo de la otra forma. Esta doblada así, Sí, esta camiseta doblada así, sí, una encima de otra, como en y, pisos. y la otra, mira, la famosa camiseta. Esta me suena. ¿Esa te suena de Esta algo? me suena, sí. A ver, bueno, lo voy a hacer un poco a la carrera. Tú lo tendrías doblado No te preocupes, vamos así, bien de tiempo. como en pisos. Pues Sí. imagínate esto. Bien. Yo evidentemente no dejo una camiseta blanca, pero lo dejo así. Imagínate que aquí tienes 10 camisetas 10 blancas. camisetas. Y esto es un cajón que sacas Correcto. y metes. ¿Qué pasa? Entre camisetas blancas o camisetas de colores, tú quieres sacar una y de repente dices, quiero la de abajo, la que Ajá. tiene la Estatua de la Libertad. Sí. Y tú, en un cajón que a lo mejor esté bastante lleno, vas a hacer así y de la que sacaste tiras y ¿qué pasó? Que llevaste todas las Llevaste todos los demás y desordenaste el cajón. Correcto. Entonces, esta sí, te lo podría hacer ahora, te lo enseñaría con vaqueros. Entonces, lo que haría ella, que Ella. yo es lo que más apliqué, y aunque dejé mucha ropa, es verdad que de repente todo lo que tenía, tengo la mitad de los cajones ya vacíos. A ver. Todo lo que tenía en vaqueros, entonces, ella haría así, y te lo voy a explicar, lo coloca como en vertical. Entonces, lo voy a hacer así, Como en vertical, sí. más pequeñito, a ver, no sé Sí. si se me estará viendo, pero lo doblo hasta aquí, Sí. hago así y hago así. Entonces dejo parte del dibujo que se vea. Entonces yo meto esto aquí. Voy a hacerte el ejemplo con Ah, otra. vale. Como si fueran libros. Sí, exactamente, poco por como decirlo de alguna los manera. libros Vamos a en la hacerlo, librería. vamos a hacerlo así, lo estoy haciendo un poco rápido. No te preocupes, Entonces tú vamos bien de colocas tiempo, no 1, te 2 y preocupes. 3 y lo colocas así. ¿Qué pasa? Que tú en el mismo cajón, Ajá. aparte que es verdad que ocupan menos espacio, Sí. es un poco el método que te enseñaba yo que hacía con la maleta, que era un poco Sí, rulito. que lo vimos hacía un en la temporada pasada, el que verano yo, pasado Que yo lo hacía un vimos. poco rulitos. Pues Sí. vale, te lo estoy enseñando muy de mala manera, ¿eh? No Pero entonces te preocupes. ella, en vez de colocarlo así, lo dobla. Luego te enseño la forma exacta. Pero lo hace como si fuera un tríptico. Entonces, todo lo que ocupabas así, que tú para buscar una tienes que levantar todas las demás y desordenarlas, o aunque no las desordenes se arrugan, Sí. tú lo dejas así. Entonces tú abres el cajón. Y te las encontrarías Y claro, así en vertical. ya Exactamente, no. entonces tú encontrarías así. Y claro, puedes dejar, que es lo que, por ejemplo, en mi caso hago, las El- que tienes estampado, dejas un poco aquí. Entonces El veo, dibujo para distinguirlas. claro, o por ejemplo las que son de colores, Mm. dejo un detalle o que se vea el bordecito de la costura, entonces las saco así el cajón Sí. y distingo y digo, vale, esta es la de... Entonces hago así, quiero de en medio, hago así, la saco Y las otras y no ya se está. alteran. Y la doblo y la meto. Claro, ahora está un poco Correcto. a la mala Ya. manera, pero si lo haces bien se dobla. Y por ejemplo, yo lo noté muchísimo con los vaqueros. Con los pantalones. Evidentemente no me voy a dejar un vaquero, tengo muchos vaqueros, unos anchos, otros estrechos, Sí. otros con algún detalle, pues Sí. evidentemente pues también me los guardo, no los voy a tirar. Pero por ejemplo, te iba a decir, tú doblas un vaquero normal, ¿eh? Sí. Estoy aquí sacando el armario entero. Nada, Tú eres un vaquero normal, Sí. yo qué sé, así. Y exactamente, lo metes de la misma manera. Ajá. Yo me fijaba que tenía 3 cajones solo de vaqueros normales. Sí. Y ahora lo que tenía esos 3 cajones lo he metido en uno. En uno. En uno, Liberaste literalmente, y me dos, entra. entonces. Claro, tengo otros que ahora los estoy utilizando para otras cosas que tenía para ir rodando por casa, que además a mí no me gustan. Hay armarios, hay una parte que sí tengo al aire, pero otra que no, que me gusta realmente, como algo que tienes que recoger. Entonces tú haces así, y hago esto, la parte aquí de la pernera, y doblo hasta aquí, Ajá. como más o menos hasta aquí. Entonces hago, además esto no se arruga, No, no. haces así, así y así. Entonces lo metes, plaf. Por ejemplo, si tiene un detalle, te lo dejas Claro, así. te lo dejas puesto. Entonces, claro, hago lo mismo que con las camisetas, meto uno, y por ejemplo, uno tiene una rayita, Sí. otro tiene una tira de brilli-brilli, Y así los distingues. otro es más oscuro. Entonces, claro, lo saco y yo dije, va, esto será mentira. No, no sé si me quedó, tenía un cajón y pico, no, 2 cajones y pico, casi 3. Entonces, claro, lo hago así y es verdad que de la otra manera, que además lo que dices tú, lo acumulabas y sacabas 200.000 cosas, Sí. yo ahora hago así. Y, por ejemplo, claro, yo los distingo, te puedes dejar la parte que quieras, yo lo meto así. Sí. Y, por ejemplo, meto vaqueros claros, vaqueros lisos, vaqueros Claro, claros. claro. Y lo ocupaba así, entonces voy sacando el cajón, Ajá. entonces saco y digo, por ejemplo, los que tengo pantalones de colores, los que no son de traje, que los de traje Sí, los tienes sí. que colgar, hago así y digo, vale, un vaquero verde, lo saco, un vaquero rosa, lo saco. Y es verdad que aparte que no se arruga, yo no sé la magia, como dice ella, la magia de, Sí. de tal, pero es verdad que tengo muchísimo más espacio. Claro, claro, claro.
Claro. Y, por ejemplo, yo, lo que lo apliqué también, yo, por ejemplo, no soy la persona que más maquillaje tenga, pero a veces que me regalan cosas y tal, pues bueno, dije, pues mi madre es la primera que me dice, oye, tienes que maquillarte un poco, que aprender. Pues, por ejemplo, todo lo que lo tenía desperdigado por sitios, yo ahora con uno de los cajones que tenía, que me quedó libre, lo que he hecho es hacer un poco el maricondo, como digo yo, ¿Sí? no, con método con Mari, Sí. en un cajón con todo el maquillaje, con lo cual todo lo que tenía por sitios así, dije, lo he metido ahí, y aparte que ya no está, que esté a la vista, Claro. lo he ocultado y lo he puesto de forma que se vea. Entonces yo lo que hice en este caso fue poner cajitas y metí, pues yo que sé, aquí los pintalabios, aquí tal, etcétera. Dirá alguna, en este caso, o alguno, dirá, se arruga la ropa de este modo. Es decir, por ejemplo, los vaqueros no se arrugan, es decir, si se arrugan no pasa nada. Esto solo utilizarlo con prendas que se puedan un poco arrugar, quiero decir, el traje y la corbata, ¿no? No, yo eso evidentemente... Bueno, yo por ejemplo en las camisas... Bueno, ahora lo he hecho muy de mala manera y viene aquí en la bolsa que se desperdigó. Las camisas, por ejemplo. Pero yo, por ejemplo, no, las camisas yo las cuelgo. Sí. De hecho, sí, de hecho, es que lo que te digo, hay cosas que tenía en el armario colgadas que a lo mejor no me hacían falta, que ahora las he podido meter en cajones. Entonces yo no, todo lo que son trajes, americanas, cosas que tal, las he metido. Pero, por ejemplo, pantalones cortos. Yo los pantalones cortos tenía uno de los cajones debajo de la cama ocupado con ellos, y ahora lo que digo, como me quedó espacio, también seleccioné, dije, ¿todos estos muchos? No. Sí. Unos los di, otros te tienen cuenta, porque por ejemplo he hecho una cosa que vendí mucha de la ropa que tenía, lo estoy vendiendo. Entonces, unos los di, otros los tiré. Ajá. Y dije, ¿cuáles me pongo? Tal, ¿cuáles me voy a poner? Y alguno a lo mejor, y es que los he metido en una parte de un cajón. Correcto. Quiero preguntarte, bajo tu criterio, ¿cuándo una ropa ya debe caducar y debe de ir rumbo a la parroquia o rumbo a una hermana más pequeña o rumbo a aquella prima del pueblo que hace mucho que no veo? ¿Cuándo la ropa... ¿Cuál es tu criterio a la hora de decir hasta aquí hemos llegado? Yo lo que te digo, yo admito que guardo mucha ropa porque tengo ropa buena de cuando era pequeña que me sigue valiendo, y como está la cosa de todo vuelve. Y yo quizás guardo un poco más de eso porque como me gusta mucho la moda y lo del blog. Correcto. Pero a ver, todo está exactamente lo que te digo. La típica camiseta básica o de colores que ibas guardando porque te gusta mucho una tras otra, que nada, esta me la pongo por el verano, no sé qué, esta me la pongo para andar por casa, esta si no la dejo guardar, todo eso, tíralo. La típica que dices, esta es sudadera, que dices, nada, esta me la pongo para andar por casa, pues si tengo frío con el pijama. No, tíralo, por eso como digo, tienes pijamas. El típico vaquero que te gusta mucho, pero está dado de sí, que está estirado, que está no sé qué, que lo adoramos mucho, pero decimos, tengo miles de vaqueros que me sientan mejor en el armario, fuera. Exactamente. Eso es alguna cosa de una tendencia muy concreta. Yo, por ejemplo, ahora tengo alguna cosa puntual neón. Entonces sabemos que el neón, de aquí a que vuelva... Yo tengo, por ejemplo, unos playeros que me pongo ahora que eran de Nike. Eso sí los tengo desde hace mucho y los guardo, pero que sea una cosa muy en tendencia, que se llevó, que te hartaste de ello, que sabes que no va tal, dices, mira, lo quito, porque de aquí a que se vuelva a llevar ya soy yo muy mayor para ponerme eso. Claro. Pero te voy a poner más ejemplos. Luego estás a meter sudaderas. Yo, por ejemplo, antes era muy tendente a guardar de cuando entrenaba, las sudaderas, jerseys, cosas y todo eso, exactamente, retíralo. Ropa, y bueno, te diría lo que decía mi abuelo, que hace un año o dos que no te lo pones, apártalo, porque incluso hay cosas que a lo mejor no es directamente la tiro o se la doy a lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo, de todo lo que hice ahora, tengo 4 cajas y bolsas de zapatos y ropa que retiré, pero ya no solo la que tiré, sino ropa que está prácticamente nueva. Cosas que tenía iguales, cosas que tenía con la etiqueta, o sea, es que tú mira qué desastre. ¿Con la etiqueta? Cosas con la etiqueta, cosas que tenía, botas que eran iguales, pantalones vaqueros que eran exactamente. El que guardas de, ay, es que este es por si acaso delgazo. O al revés, o yo en mi caso, algunos completan de, ay, ves que me gusta mucho, pero me queda un poco grande, si algún día tal lo guardo. Vestidos que guardo de fiesta, bueno, vestidos puedes guardártelos para una ocasión especial, claro. Pero también es que tenía vestidos que habían sido carísimos o en alguna oferta tal de fiesta, que es que tampoco eran mi talla, son una 36 y a mí no me vale. Que claro, me cuesta más arreglarlo que otra cosa. Entonces, exactamente, yo digo, ¿qué hace? Para una cosa normal, ¿qué hace? Vamos a poner, no un año solo, 2 años que no te lo pones, retíralo. Que está viejo, lo tiras. Que está pasable... El tema de venderla, ¿dónde la vendes? Os tengo que comentar, mira, yo hago una cosa que en parte yo a lo mejor la aplico, pienso que es un poco más a lo mejor para la gente de mi edad, porque es verdad que, ¿cómo se llama? Se llama mucho el fast fashion, exactamente, la ropa barata para cambiar de, ¿qué quiero este fin de semana? ¿Qué quiero tal? ¿Qué me pongo? Lo compro en las tiendas habituales que son más baratas. Pero ya no solo por eso, sino, o sea, ya no solo es en el sentido de, lo vendo para renovar la ropa, porque luego es ropa sencilla que dices, pues me compré exactamente esto neón, que en 2 días no se va a llevar, pues lo pongo a la venta. Y si lo vendo bien, sino por el sentido de que también, si quieres ahorrar, que yo también yo ahora mismo es que me doy cuenta, ahora son las rebajas, me he comprado 2 cosas contadas, me compré esta americana, que fue un chollo,
y 2, 3 cosas contadas. Entonces yo, por ejemplo, ahora sé que no necesito ropa, pero también sé que digo, que mira, si me deshago, aunque no sea por el mismo precio, de gran parte de la que tengo, también es una forma de recuperarlo. Entonces es recuperar una inversión que al final, oye, no nos viene mal a nadie. Yo lo digo para la gente de mi edad, pero la gente más mayor que a lo mejor tenga ropa más cara, tampoco la vendes al mismo precio. Claro. Pero evidentemente es una forma que dices, oye, mira, pues es un... ¿Y dónde la vendes? Mira, yo suelo utilizar 2 aplicaciones. Hay una que es, bueno, la más típica, que es como Wallapop, pero Wallapop no solo es ropa. Entonces tú lo que tienes que hacer realmente es, digarte, hacer una foto a la prenda, pues por ejemplo haces de... Yo suelo hacer una foto de colgada en una percha o algo así similar, que hagas una foto mona, delante, de atrás, y por ejemplo algún detalle, si tiene unos botones especial tal, y poner una descripción. Es verdad que me veo que en todo, la gente siempre te regatea. Tú pones una cosa, la pones un precio y la gente te dice, ay, pues te voy a tal. Tú te piensas si se lo vendes o no se lo vendes. Pues también está la opción de que pongas cosas y si luego dudas, si no te ofrecen lo que es, pues digas, pues mira, no lo vendo y me lo sigo quedando y ya está. Pero luego hay otra aplicación que es verdad que lleva comisiones, pero yo, por ejemplo, creo que es la que llevo poco tiempo, pero la verdad que me está dando muy buenos resultados, que se llama Chickfy. Chickfy. Chick y luego F-Y. Y, por ejemplo, es verdad que te cobran algo de comisiones, pero tú subes las fotos de la ropa. Te haces como, lo llaman como tu armario. De hecho, ya te enseñaré el mío. Yo ahora tengo que subir muchas cosas para el próximo programa, si no te lo enseño. Correcto. Subes tus fotos, tus prendas, tal. Luego hay gente que te dice, ay, pues súbeme una foto con ello puesto. Y, por ejemplo, la propia aplicación, aunque te cobra algo de comisiones, te da un código con el que tú vas a correos, porque eso, a ver, Wallapop lo ve la gente principalmente de tu zona, va por código postal, va por cercanía. Pero la de Chickfy lo ve todo España, incluso no sé ahora mismo si funciona fuera. Entonces tú pones tu descripción, etcétera, pones prendas, lo que sea, y pones la marca, y la gente que te lo compra, a ti te llega un código con el cual tú, si lo aceptas, vas a correos y tienes el envío gratis. Entonces simplemente lo tienes que empaquetar, lo metes en una caja o en algo que vaya un poco curioso, vas a correos, no te hace falta ni que te den dirección ni dar la tuya. Con ese código ya les pegan una pegatina y ya se lo envían y tienes el seguimiento de la prenda. Y todo lo que ganes te lo pagan a día 10 del mes siguiente. Yo, por ejemplo, ahora vendo en junio y, a ver, tampoco puedes sacar a veces más o menos, pero si dices, pues voy amortizando X y pues al final si te olvidas de ello, pero de repente te llega al banco y te llega el día 10 del mes siguiente y tienes una cosa así que te pagaron, pues la verdad se agradece. Y además viene al banco que si te vienen y te lo pagan en mano, ya no es lo mismo porque entonces, como digo yo, lo gastas. Entonces sí, entonces a la vuelta de la esquina, ras, ahí y yo es verdad que todo a gastar. No daba un duro por ello, pero lo empecé a mirar tal y cual y hice cosas y es verdad que en el poco tiempo que llevo dije, pues mira, la verdad que, merece la pena. A mí por lo menos que muchas cosas así, algunas otras muchas me las quedo porque son cosas que me gustan y sé que las voy a utilizar, pero otras muchas que sé que no, simplemente, o que son cosas que a lo mejor me han dado y que no me cuadran en detalle y las pongo así, pues la verdad que sí, es verdad que merece la pena. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Además, se hace sitio en casa para lo próximo que venga. Lo principal. Efectivamente. Victoria, bueno, hemos conocido cómo sacar partido económico a esa ropa que ya no nos estamos poniendo. Hemos conocido cómo ordenar de algún modo, aunque sin pasarse, sin rezar un credo ni un rosario por cada prenda de ropa que nos vayamos a desprender, con el método Kondo Mari Maricondo de esta japonesita que ahí triunfa con ello. Victoria, ¿de vacaciones qué? ¿Para algún lado? Pues mira, si te digo la verdad, tengo una cosa en mente, pero no sé. Ahora creo que no, antes de septiembre no, porque tengo un curso, tengo que trabajar y tengo exámenes en septiembre. Entonces me toca ponerme las pilas mucho. Pero en septiembre, igual... Sale algo por ahí. Tengo pensado una cosa, no sé si decirlo o no, porque a lo mejor se chafa. Bueno. Igual me voy a la República Dominicana. ¡Hala! Muy bien. Envidia máxima, envidia máxima. Familia. Envidia máxima, dice Victoria, que se va a la República Dominicana, chica. No sé. Está por ver, dependiendo cómo me salgan los exámenes. Bueno, ya verás cómo sí, ya verás cómo bien. Pues nos vemos a lo largo del verano o a la vuelta en septiembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que pases, si no nos vemos antes, que espero que sí, que pases un grandísimo verano y que no todo sea estudiar, que también sea, bueno, pues disfrutar a lo largo. Disfrutar un poco, ¿no? Y lo mismo, espero que nos veamos antes, pero si no, feliz verano y a ponerse bien moreno, ¿eh? Bueno, será lo que se pueda, que la playa a mí no me conoce mucho. Nos vamos muy rápido, publicidad, nos despedimos de Victoria, volvemos y continuamos el espacio de hoy. Hasta ahora. Aquí
aquí el programa de hoy. Nos vamos, volvemos el martes con de nuevo contenidos, protagonistas, historias que tienen que ver con Asturias y con los asturianos. Gracias por su atención. Feliz fin de.